Bueno, en el siguiente video vamos a aprender sobre el cálculo del microhematocrito. Y tenemos la interrogante entonces de cómo vamos a hacer este tipo de cálculo, ¿no? Lo vamos a hacer mediante una regla de 3, como vamos a ver más adelante, ¿no? Previo a este debemos tener los conceptos que habíamos visto en el anterior video. Bueno, entonces vamos a decir que tenemos que tomar en cuenta la consideración de la longitud total del túbulo capilar, ¿no? Entonces vamos a tener por una parte esa. Y después también en considerado vamos a tener la longitud precisamente correspondiente al hematocrito, ¿no? Y bueno, lo vamos a entender al hematocrito como el porcentaje o el volumen de la sangre que está compuesto por glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos rojos. Lo vamos a entender de esta manera para poder, bueno, también servir como base para entender lo siguiente. Bueno, entonces vamos a decir que la longitud total, por ejemplo, que estábamos mencionando, va a tener como, bueno, base o sumatoria la porción líquida de la porción líquida de la sangre más la sólida. Entonces tendríamos también entendido de que la porción líquida de la sangre la vamos a determinar como el plasma y la porción sólida va a ser nuestro hematocrito, ¿no? Bueno, en cambio, la longitud del hematocrito que estamos viendo acá solo va a referirse al segmento o volumen que va a estar conformado por glóbulos rojos dentro del túbulo capilar. Bueno, como habíamos visto en imágenes anteriores, ¿no? Bueno, entonces podemos poner un ejemplo en este caso, en el cual vamos a poner, en el caso de la longitud total que tenemos, que nos ha salido, digamos, el porcentaje tanto de la sumatoria de la porción líquida más la porción sólida de la sangre, 42 milímetros, ¿no? Entonces agarramos simplemente una cinta métrica o agarramos la regla que en este caso nos va a permitir medir en estas unidades. Y bueno, vamos a decir que entonces la longitud total nos va a dar en este ejemplo 42 milímetros, mientras que la longitud del hematocrito tiene que ser menor, ¿no? Por lo que habíamos visto. En este caso podemos poner también un ejemplo en el cual puede ser, bueno, gracias a la medición que nosotros logramos viabilizar, 19 milímetros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo, no? En el caso de no tener principalmente el ábaco de lectura del microhematocrito o precisamente esta tabla que, bueno, disponen propiamente para la lectura del hematocrito. Como habíamos visto en las anteriores imágenes, ¿no? Bueno, en este caso vamos a aplicar cálculos matemáticos que son mediante la regla de 3, ¿no? Una regla de 3 que nos va a servir para determinar precisamente el hematocrito dentro de nuestro túbulo capilar, ¿no? Entonces vamos a tener ese tipo de, bueno, acápite que podemos explicar de la siguiente manera. Vamos a decir que el 42 milímetros nos va a equivaler precisamente al 100% del contenido que tenemos en el túbulo. Sin embargo, nosotros queremos saber el valor del hematocrito, que en este caso es la longitud de 19 milímetros, y esto es lo que nos genera incógnita, ¿no? En este caso, en resumen tendríamos esto, ¿no? De esos 42 milímetros que equivalen al 100%, el hematocrito es 19 milímetros. Esto, ¿a cuánto porcentaje nos equivaldría de ese 100%? Sería la cuestión, ¿no? Entonces sabemos que debemos multiplicar entre cruzado y, bueno, luego hacer la división respectiva. Teniendo a x como nuestra incógnita, vamos a decir que, bueno, debo multiplicar 19 milímetros por 100% en este caso, ¿no? Esto lo debo dividir entre 42 milímetros. Entonces tenemos que simplificar milímetros con milímetros y nos va a quedar simplemente el porcentaje para poderlo tener ya en el resultado próximo, ¿no? Si hacemos esta operación en la calculadora, tenemos que 19 multiplicado por 100 me va a dar 1900. Estos 1900 en porcentaje lo divido entre 42. Este resultado me va a dar 45.0
23 puntos suspensivos porque nos sigue dando decimales, y bueno, en el valor de porcentaje, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que redondear esto, bueno, en un número entero, no podemos tener con decimales. En este caso, nuestro hematocrito, bueno, calculado debido a las longitudes que hemos medido, la longitud total y la del hematocrito, nos da que es 45% en este caso, ¿no? Esto precisamente, bueno, se aplica cuando nosotros no podemos hacer la lectura en el ábaco, ¿no? Sin embargo, tenemos que poner límites, ¿no? En este caso, hasta los cuales podemos utilizar este tipo de formulación, ¿no? Entonces lo vamos a entender de la siguiente manera, que no debe ser menor al siguiente valor para poder aplicar este tipo de formulado con la regla de 3. En este caso, cuando la longitud total, ¿no es cierto?, llega a ser menor a 25 milímetros, podemos tener los errores que nos pueden afectar precisamente a nuestro valor y, bueno, estipuladamente al diagnóstico de algún tipo de alteración, ¿no? En este caso vamos a decir que el percance está cuando nuestra longitud total mide menor a 25 milímetros. Entonces, debido a esto, nos da propiamente la predisposición a tener resultados poco viables, digámoslo así, ¿no? Entonces vamos a decir que son poco fiables, uno, ¿no? Que también puede ser, digamos, considerado como no válido cuando tenemos este tipo de valor. Y bueno, también que vamos a decir que llega a ser desechada este tipo de información cuando precisamente la longitud total se encuentra menor de 25 milímetros, ¿no? Sin embargo, vamos a decir también que existen, en este caso, respecto a la longitud total, igual, parámetros superiores. Vale decir que no todo el tubo debe estar lleno tampoco, ¿no? Y bueno, también mencionamos lo siguiente, que de 40 milímetros a 60 milímetros serían ya los parámetros confiables en este caso, ¿no? Confiables, en los cuales podemos confiar en nuestro resultado de laboratorio y del hematocrito precisamente. Entonces, para no tener percances al momento del diagnóstico de nuestro paciente, ¿no? Sin embargo, podemos mencionar errores al momento de realizar la medición, ¿no? Vamos a decir que este tipo de error al realizar la medición a veces es considerado en un apartado de susceptible a equivocación. ¿Y cuánto es el rango, digamos, que podemos equivocarnos con resultados ya con mediciones de longitud total confiables? Dicho rango puede fallar en el rango de más menos 2%, ¿no? Entonces, bajo este tipo de acápite debemos verificarlo y, bueno, también evidenciarlo, este tipo de preceptos. Puede haber un error, por ejemplo, ya, cuando tienes una columna larga, ¿no? En este caso. En el caso de la larga, vamos a ver que se va a respetar el tema del más menos 2, ¿no? Que tendríamos a fallo en sí. Pese a que lo hagamos igual con el ábaco, puede haber ese tipo de percance de variabilidad de error de más menos 2%, ¿no? Del hematocrito en sí. Entonces vamos a decir que en el caso primero de error de columna larga, digamos que tenemos un ejemplo en el cual podemos decir que, digamos, nuestra columna llega a medir, bueno, 50 milímetros, ¿no? En este caso podemos decir, si nos equivocamos, si hay error, digamos, de 1 milímetro al medir, por ejemplo, o bueno, también, como les digo, en el ábaco puede ocurrir este tipo de percances, ¿no? Vamos a decir que el margen de error se puede calcular multiplicando ese 1 milímetro, bueno, bajo las consideraciones de la regla de 3 que habíamos explicado arriba. Y bueno, en el margen de error podemos estipular cuánto nos puede llegar a fallar si nosotros llegamos a, bueno, medir mal siquiera 1 milímetro, ¿no?
En este caso vamos a decir que el margen de error se va a dar reemplazando en la fórmula anterior, pero ya no la cantidad de longitud total, sino el milímetro de error que estaríamos susceptibles a, bueno, a equivocarnos, ¿no? En este rango vamos a decir que al multiplicar 1 por 100 me va a dar 100 y al dividir los 100 entre 50 me va a dar el resultado de 2% que puede equivaler cada milímetro que yo me equivoque, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces aquí podemos evidenciar el tema del más menos 2, del tema de el fallo o el error que puede haber en el sentido de haber un tipo de equivocación al momento de la medición en milímetros, ¿no? Sin embargo, también podemos evidenciar ya el otro tipo de circunstancia. Cuando yo tengo un error, pero ya de una columna corta. Ya habíamos visto el de columna larga, ahora vemos el de columna corta y aquí podemos poner también un ejemplo. Bajo este tipo de consideración decimos que menor a 25 milímetros hemos dicho que nos generaría muchos errores de fallo, ¿no? Mucha dificultad al momento de estipular, bueno, un diagnóstico y, bueno, precisamente corroborar los datos. Vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a decir que en este caso tiene que ser menor a 25 milímetros y vamos a poner el ejemplo en este caso de 15 milímetros, digámoslo, ¿no? Sin embargo, puede ser menor, eso puede indicar este tipo de signo. Y bueno, generarlos igual un margen de error, ¿no? Bajo este tipo de consideración, si el error, igual vamos a hacer el mismo cálculo, si el error fuera que nosotros nos equivocaríamos 1 milímetro, pero ya en una columna corta, pues podemos esclarecer lo siguiente, ¿no? Estamos haciendo ya el tema del reemplazo en la fórmula que habíamos escrito de la regla de 3. Y bueno, vamos a tener este tipo de estipulado. Y bueno, en el momento de sacar el resultado en la calculadora, 1 por 100 me va a dar 100 dividido entre 15. Me sale que puede subir el margen de error, ¿no? Si yo tomo una columna corta, tengo más alto el índice o margen de error, ya que el que habíamos estipulado, que era más menos 2% que puede haber de error o fallo, se puede agravar en el sentido de que, bueno, si yo utilizo una columna corta, me puede afectar ya en un porcentaje de 6.7% en el caso de que yo tomara una de 15 milímetros, ¿no? Por cada milímetro que me equivoque, bueno, vamos a tener este margen de error precisamente de 6.7% y ojo, que si me equivoco en 2 milímetros, sabemos que va a ser esto el doble, ¿no? Esto lo tendría que multiplicar por 2 en este caso, si fuesen 2 milímetros. Bueno, aclarando todo aquello, son percances que, bueno, se deben considerar para aplicar este tipo de cálculos y, bueno, para generar también un adecuado valor para diagnóstico para nuestros pacientes, ¿no? Y finalmente, para acabar ya el video, les dejo igual un apartado en el cual podemos considerar una fórmula general, ¿ya? Esta fórmula general ya a veces la van a encontrar en algunas literaturas donde dice que el cálculo del hematocrito va a ser igual a la longitud, ¿ya?, de la columna de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que estamos hablando, multiplicado por 100, ¿ya? Y bueno, vamos a dividirlo todo esto entre la longitud total. Y bueno, si se dan cuenta, este tipo de fórmula general, bueno, es la misma que aplicar una regla de 3 convencional en el caso que habíamos explicado, pero que simplemente en algunas literaturas vamos a encontrar esta factibilidad. Bueno, eso sería todo, espero les haya servido. Cualquier duda déjenmela en los comentarios.